Ponte cómodo y disfruta de una hora de curiosidades que no sabías. No olvides dejar tu me gusta y suscribirte. Comencemos. La Mona Lisa de Leonardo da Vinci no fue famosa hasta que fue robada del Louvre en 1911. El responsable fue un trabajador italiano llamado Vincenzo Peruggia, quien creyó que la pintura debía regresar a Italia. Durante más de 2 años permaneció desaparecida, mientras periódicos de todo el mundo seguían el caso. Cuando finalmente fue recuperada, la atención mediática la convirtió en una de las obras más reconocidas y visitadas del planeta. El coronel Sanders fue despedido de docenas de trabajos, incluyendo el de abogado, y se encontró en la quiebra a los 65 años. Fue entonces cuando decidió fundar KFC. A partir de ahí comenzó a recorrer el país ofreciendo su receta de pollo frito a restaurantes, logrando acuerdos mediante un sistema de franquicias. Su perseverancia convirtió la marca en un éxito internacional, y su imagen en una de las más reconocibles dentro de la industria de la comida rápida. A finales de 1800, los arqueólogos encontraron un anillo dentro de una tumba vikinga del siglo IX en Suecia con la frase inscrita para Alá. Esto vinculó el comercio entre los vikingos suecos y el mundo islámico desde hace 1000 años. El hallazgo sugiere contactos culturales y comerciales a través de rutas que conectaban el norte de Europa con regiones islámicas, especialmente mediante el intercambio de plata, textiles y otros bienes, lo que evidencia una red de comercio mucho más amplia de lo que se creía. Si fuera posible capturar solo el 0.1% de la energía cinética del océano causada por sus mareas, seríamos capaces de satisfacer la demanda global actual de energía 5 veces. Este potencial ha impulsado el desarrollo de tecnologías como turbinas submarinas y generadores de corrientes, aunque su implementación a gran escala enfrenta desafíos técnicos y ambientales. Aún así, la energía mareomotriz sigue siendo una de las fuentes renovables más prometedoras por su previsibilidad y constancia frente a otras alternativas. Una investigación realizada por la NASA en 1995 concluyó que la siesta perfecta dura aproximadamente 26 minutos. El estudio, enfocado en pilotos y astronautas, encontró que descansos cortos de este tipo mejoraban significativamente el estado de alerta y el rendimiento, sin causar la sensación de aturdimiento que pueden generar siestas más largas. Desde entonces, esta duración se ha popularizado como una referencia práctica para recuperar energía durante el día. Un hombre llamado Gilberto Shedden rescató a un cocodrilo moribundo al que llamó Pocho. El animal se recuperó y desarrolló un vínculo inusual con él, pasando años a su lado e incluso interactuando de forma tranquila en el agua. Su historia se volvió famosa como uno de los casos más sorprendentes de conexión entre un humano y un animal salvaje. Jerusalén es una de las ciudades más antiguas del mundo. Ha sido destruida 2 veces, sitiada 23 veces, capturada y recapturada 44 veces y atacada un total de 52 veces. Su ubicación estratégica y su enorme importancia religiosa para varias tradiciones han hecho que sea un punto central de conflictos a lo largo de miles de años, lo que explica la intensidad y frecuencia de estos acontecimientos históricos. Las abejas africanizadas, conocidas como abejas asesinas, son híbridos de razas que escaparon accidentalmente de la cuarentena y desde entonces se han extendido por todas las Américas. Surgieron en Brasil a mediados del siglo XX tras un experimento para mejorar la producción de miel, cuando algunas colonias escaparon y comenzaron a reproducirse con abejas locales. Son más defensivas que otras variedades, lo que ha influido en su reputación, aunque también desempeñan un papel importante en la polinización de muchos ecosistemas. El rey Alejandro I de Yugoslavia se negaba a asistir a eventos públicos los martes después de que 3 familiares murieran en ese día de la semana. Tras ser forzado a aparecer un martes de octubre de 1934, fue asesinado. El ataque ocurrió durante una visita oficial en Marsella, donde fue emboscado junto al ministro francés de Asuntos Exteriores. El hecho quedó registrado como uno de los primeros asesinatos políticos captados en video, lo que le dio una gran repercusión internacional en su época. El reflejo que hace que las personas estornuden al mirar al sol se llama reflejo de estornudo fótico. Los científicos lo abrevian como ACHU. Se cree que afecta a aproximadamente entre 10 y 30% de la población y suele heredarse de forma genética. Este fenómeno ocurre más en situaciones de cambio brusco de luz, como al salir de un lugar oscuro. Incluso ha sido considerado en estudios de seguridad, ya que puede provocar distracciones momentáneas al conducir. Michael Cincinnati es un juez en Ohio que utiliza lo que él llama justicia creativa, sentenciando a acusados culpables con castigos inusuales, como una mujer que huyó de la tarifa de un taxi y fue sentenciada a caminar 30 millas en 48 horas. Sus decisiones suelen buscar un componente educativo o simbólico,
relacionado con la falta cometida, y han generado tanto apoyo como críticas por apartarse de los castigos tradicionales, aunque dentro de ciertos márgenes legales establecidos. Existe un restaurante llamado Taxiapo Isdán, un restaurante flotante en la ciudad de Tarlac, Filipinas, donde se te permite romper platos contra la pared para ayudar a liberar la ira acumulada. Esta práctica se ha convertido en parte de su atractivo turístico, ya que ofrece una experiencia distinta a la de un restaurante tradicional. Además, el nombre Taxiapo es una expresión local usada para desahogarse, lo que refuerza la idea de convertir la frustración en algo más ligero y hasta divertido. En 1991, el multimillonario George Barber hizo construir dinosaurios de tamaño real y los colocó al azar en un área boscosa de 10.000 acres alrededor de su casa. Con el tiempo, este proyecto evolucionó hasta convertirse en un parque escultórico abierto al público, donde se combinan arte contemporáneo y naturaleza. Hoy en día, el lugar alberga numerosas obras de gran escala y se ha transformado en una atracción cultural reconocida en la región. Hay tantos tipos diferentes de manzanas que, si comieras una nueva cada día, te tomaría casi 20 años probarlas todas. Se estima que existen más de 7.500 variedades en el mundo, aunque solo una pequeña parte se cultiva de forma comercial. Cada tipo varía en sabor, textura y uso, desde las más dulces para comer frescas hasta las más ácidas ideales para cocinar, lo que las convierte en una de las frutas más versátiles y cultivadas globalmente. Cuando la sífilis apareció por primera vez, la mayoría de los países le pusieron el nombre de otros países. Los ingleses la llamaron la enfermedad francesa, los franceses la llamaron la enfermedad española, y los japoneses la llamaron la viruela china. Este patrón de culpar a otros lugares era común en la época, ya que se asociaban las enfermedades con enemigos o pueblos extranjeros, reflejando tensiones culturales y la falta de conocimiento científico sobre su origen y transmisión. California utiliza a reclusos para combatir incendios forestales, y los prisioneros aceptan con gusto los trabajos porque esto reduce su sentencia, los saca al aire libre y paga mejor que el trabajo típico. Este programa, gestionado en colaboración con agencias estatales, ha sido parte del sistema durante décadas y cumple un papel importante en la respuesta a incendios. Aunque la compensación es baja en comparación con bomberos profesionales, los participantes reciben capacitación y experiencia que, en algunos casos, les ha permitido acceder a oportunidades laborales tras cumplir su condena. Los elefantes son de los pocos animales no humanos que pueden sufrir de trastorno de estrés postraumático. Estudios sobre su comportamiento han mostrado que, tras experiencias traumáticas como la caza furtiva o la pérdida de miembros del grupo, pueden presentar señales de ansiedad, agresividad o aislamiento. Su compleja vida social y su capacidad de memoria contribuyen a que desarrollen respuestas emocionales profundas, similares en ciertos aspectos a las de los seres humanos. Virgil Griffith, un programador de aplicaciones de software estadounidense, recopiló información de estudiantes sobre sus gustos musicales y la comparó con sus puntuaciones del examen SAT. El orden de menor a mayor puntuación en el SAT es soca, gospel, jazz, hip hop, pop, clásicos, reggae, alternativo, clásica, R&B, rap, rock, country, rock clásico y techno. Investigaciones realizadas por la psicóloga de Yale, Oriana Aragón, determinaron que las lágrimas de alegría son la forma que tiene tu cuerpo de neutralizar tus emociones y ayudan a restaurar tu equilibrio emocional. Este fenómeno se relaciona con lo que se conoce como expresiones dimorfas, donde una emoción intensa se regula mediante una reacción aparentemente opuesta, como llorar cuando estás muy feliz. Este tipo de respuestas también puede observarse en situaciones como reír en momentos de nervios o apretar algo tierno por exceso de emoción. Usain Bolt no comió nada más que nuggets de pollo mientras estuvo en Pekín para los Juegos Olímpicos de Verano de 2008 porque la comida china le parecía extraña. Con una dieta de McDonald's ganó 3 medallas de oro. Durante esos Juegos también rompió récords mundiales en los 100 y 200 metros, consolidándose como uno de los atletas más dominantes en la historia del atletismo. La isla Sandy, ubicada entre Australia y Nueva Caledonia, figuró en los mapas durante más de un siglo hasta que un equipo de científicos navegó al lugar en 2012 y descubrió que en realidad no existía. Tras la expedición, la isla fue eliminada de mapas digitales y bases de datos, convirtiéndose en un ejemplo curioso de islas fantasma en la historia de la navegación. El país de Liechtenstein tiene una tasa de encarcelamiento de 19 por cada 100.000 personas. Con una población de solo 37.000 habitantes, esto significa que hay aproximadamente 7 personas en prisión dentro de la nación. Además, el país cuenta con una única prisión de pequeña capacidad.
y en ocasiones incluso alquila espacio en cárceles de países vecinos como Austria para reclusos que requieren mayor seguridad. Aunque Donald Trump se ha descrito a sí mismo como un ardiente filántropo, se encuentra entre los multimillonarios menos caritativos de todo el mundo. Diversos análisis han comparado sus donaciones públicas con las de otros empresarios de alto perfil y han señalado que, en proporción a su patrimonio, sus aportaciones han sido relativamente limitadas. Aún así, ha realizado contribuciones a distintas causas a lo largo de los años, aunque estas suelen ser objeto de debate y escrutinio público. Aproximadamente 27 personas mueren cada año usando ascensores en Estados Unidos. Sin embargo, 16 mueren por usar las escaleras. Los accidentes en escaleras suelen ser más frecuentes pero menos mediáticos, mientras que los incidentes con ascensores son raros y, en general, ocurren por fallos técnicos o uso inadecuado. Científicos han encontrado una manera de revertir la cocción de las claras de huevo en cuestión de minutos. El ingrediente principal para lograr esta reversión fue la urea, uno de los componentes principales de la orina. En realidad, se trata de un proceso químico controlado en laboratorio que permite desenrollar las proteínas endurecidas para que recuperen su forma original. Este avance tiene aplicaciones en biotecnología, ya que podría ayudar a recuperar proteínas útiles que se dañan durante ciertos procesos industriales. Chuck Palahniuk, autor de El Club de la Pelea, prefirió tanto la adaptación cinematográfica, que esta hizo que se sintiera avergonzado de su propio libro. Tras el estreno de la película en 1999, comentó en entrevistas que el guión logró pulir y estructurar mejor ciertos elementos de la historia. Incluso señaló que algunos cambios narrativos, especialmente en el final, le parecieron más efectivos para transmitir el mensaje al público. Hay una granja de interior en Japón que puede producir 10.000 cabezas de lechuga al día, utilizando un 99% menos de agua que una granja de exterior. Este tipo de instalaciones emplea sistemas de cultivo vertical con iluminación LED y ambientes controlados, lo que permite optimizar el crecimiento durante todo el año. Además de reducir el consumo de agua, también minimizan el uso de pesticidas y protegen los cultivos de condiciones climáticas adversas. Lanzar una moneda no es realmente 50-50. Sino más bien 51-49, con una inclinación hacia el lado que estaba hacia arriba al ser lanzada. Estudios en probabilidad han mostrado que este ligero sesgo se debe a las condiciones iniciales del lanzamiento, como la fuerza, la rotación y la forma en que la moneda es atrapada, aunque la diferencia es mínima y casi imperceptible en la vida diaria. En experimentos con miles de lanzamientos se vuelve estadísticamente detectable. Puedes ver la vida marina bajo el agua y los arrecifes de coral usando Google Maps. A través de su función de vistas especiales y colaboraciones con proyectos de exploración submarina, es posible recorrer virtualmente arrecifes y zonas marinas en formato similar a Street View. Estas imágenes han sido capturadas con cámaras especializadas por buzos, permitiendo observar ecosistemas como corales, peces y formaciones submarinas sin necesidad de sumergirse físicamente. La moderna tabla Ouija obtuvo su nombre en 1890 al preguntarle a la propia tabla cómo debería llamarse. Deletreó Ouija y cuando se le preguntó qué significaba, la tabla respondió buena suerte. Este origen forma parte de las primeras historias promocionales del producto, en una época en la que el espiritismo era muy popular en Estados Unidos. Aunque el significado real del nombre es incierto, algunos creen que combina palabras de distintos idiomas para decir sí, lo que añade más misterio a su historia. Thomas Jefferson argumentó que, debido a que ninguna generación tiene el derecho de obligar a las generaciones posteriores, la Constitución debería expirar cada 19 años. Esta idea la expresó en cartas a finales del siglo XVIII, donde sostenía que las leyes debían adaptarse constantemente al contexto de cada época. Aunque nunca se aplicó, su postura influyó en debates sobre la renovación de sistemas políticos y el equilibrio entre tradición y cambio en las democracias modernas. La prueba matemática de que 1 más 1 es igual a 2 en realidad toma 162 páginas para explicarse. Fue documentada en una obra de 3 volúmenes llamada Principia Mathematica, que detalla los fundamentos de las matemáticas. Escrita por Alfred North Whitehead y Bertrand Russell, esta obra buscaba construir toda la matemática a partir de la lógica formal, lo que implicó desarrollar un sistema extremadamente riguroso, donde incluso afirmaciones simples requerían largas demostraciones. Existen algunas mujeres con 4 células receptoras de color en sus ojos, lo que les permite ver 100 millones de colores, mientras que un humano típico solo ve 1 millón. Este fenómeno se conoce como tetracromatismo y ocurre cuando hay una variación genética que añade un tipo adicional de cono en la retina. Aunque no todas las personas con esta característica perciben más colores de forma consciente, en algunos casos se ha comprobado una sensibilidad cromática superior en comparación con la visión estándar.
El director ejecutivo de Netflix, Reed Hastings, ofreció una forma de sociedad a Blockbuster a finales de los años 90, y el director ejecutivo de Blockbuster, John Antioco, se rió en su cara. Probablemente debió haberlo pensado mejor. En ese momento, Netflix aún operaba principalmente con alquiler de DVDs por correo, pero con el tiempo evolucionó hacia el streaming, transformando por completo la industria del entretenimiento mientras Blockbuster desaparecía tras no adaptarse a los cambios tecnológicos. Al Capone era conocido por enviar flores a los funerales de los miembros de bandas rivales. De hecho, en una ocasión, llegó a gastar más de $5,000 en un solo funeral. Este tipo de gestos formaba parte de una estrategia para proyectar una imagen de respeto y poder dentro del mundo del crimen organizado, donde las apariencias y las demostraciones públicas de influencia tenían un peso importante en la reputación. Hay 2 McDonald's en Estados Unidos que todavía sirven pizza, uno ubicado en Ohio y el otro en Virginia Occidental. Este menú fue un experimento de la cadena en los años 90 que no tuvo éxito a gran escala debido a los tiempos de preparación y la logística. Sin embargo, algunos locales mantuvieron la oferta por demanda local, convirtiéndose en una curiosidad gastronómica para quienes buscan probar algo poco común dentro de la marca. Los rusos festejaron tanto una vez que terminó la Segunda Guerra Mundial, que toda la ciudad de Moscú se quedó sin vodka. Tras la victoria en 1945, las celebraciones se extendieron durante días, con desfiles, reuniones masivas y brindis constantes entre soldados y civiles. El vodka, siendo una bebida profundamente arraigada en la cultura rusa, se convirtió en protagonista de esos festejos, al punto de agotarse en muchos puntos de la ciudad durante esos días de euforia colectiva. Drew Manning es un entrenador personal que en 2011 quiso demostrar que era posible volver a ponerse en forma incluso si llegabas a tener un sobrepeso extremo, así que ganó 32 kilogramos de grasa durante un periodo de 6 meses antes de comenzar el difícil viaje para recuperar su forma anterior, y lo logró. Estados Unidos es la nación más armada del mundo, con 88.8 armas por cada 100 personas. Esta cifra proviene de estimaciones sobre posesión civil de armas, y refleja la amplia disponibilidad en el país en comparación con otras naciones. A lo largo de los años, el número ha seguido aumentando, superando incluso la relación de una arma por persona, lo que ha mantenido el tema en el centro del debate público y político. El escritor Dr. Seuss fue cuestionado por la académica Alison Lurie sobre la representación de personajes femeninos en sus libros. Ante esto, él respondió de forma irónica, señalando que muchos de sus personajes eran animales y no estaban definidos por un género claro. La gente solo necesita relajarse hoy en día. Es solo un libro para niños. Bill Gates continuó volando en clase económica hasta 1997, cuando su patrimonio neto ya era de $36,000 millones estadounidenses. Está bien darse un gusto con un poco de primera clase, creo que puedes permitírtelo. China construyó el puente de fondo de cristal más largo y alto del mundo en el Gran Cañón de Changjiajie, con una longitud de más de 430 metros. Inaugurado en 2016, este puente se convirtió en una atracción turística muy popular y sigue siendo uno de los ejemplos más impresionantes de ingeniería y turismo extremo en el país. El Toyota Supra que el personaje de Paul Walker, Brian, conduce al final de Rápidos y Furiosos 7, en realidad pertenecía al fallecido actor. Walker era un gran aficionado a los autos y coleccionaba varios modelos de alto rendimiento, incluidos algunos Supra modificados. Tras su muerte en 2013, el equipo de producción utilizó tecnología digital y la ayuda de sus hermanos para completar las escenas finales, lo que convirtió ese momento en uno de los más emotivos de toda la saga. El director ejecutivo de Japan Airlines, Toru Yamanaka, gana menos que los pilotos, toma un autobús para ir al trabajo y come en la cafetería. Cuando se le entrevistó sobre esto, dijo que las empresas que buscan el dinero primero fracasan. Este estilo de liderazgo austero se volvió más visible tras la reestructuración de la aerolínea, cuando se promovió una cultura corporativa enfocada en la disciplina, la eficiencia y el compromiso colectivo por encima de los privilegios individuales. Tras el lanzamiento de Rocky IV, surgió un chiste en Hollywood de que Rocky tendría que pelear contra un alienígena en la quinta entrega. Los guionistas Jim y John Thomas tomaron el chiste en serio y escribieron el guión que se convirtió en la película Depredador. La idea evolucionó hacia una historia completamente distinta, centrada en un grupo de soldados enfrentándose a una criatura extraterrestre en la selva, lo que terminó dando origen a una de las franquicias de acción y ciencia ficción más reconocidas del cine. Según los libros de texto utilizados para enseñar a los niños en Corea del Norte, Kim Jong-un aprendió a conducir a la edad de 3 años. Este tipo de afirmaciones forma parte de la narrativa oficial del país.
donde a los líderes se les atribuyen habilidades extraordinarias desde edades muy tempranas. Estas historias buscan reforzar su imagen y autoridad ante la población, especialmente en el ámbito educativo y propagandístico. El diseñador de la Torre Eiffel, Gustave Eiffel, incluyó un departamento secreto para él cerca de la cima, donde entretenía a miembros de élite de la comunidad científica. Este pequeño apartamento privado estaba equipado con muebles sencillos pero elegantes, y desde allí realizaba experimentos y recibía invitados distinguidos. Entre ellos estuvo Thomas Edison, quien incluso le regaló uno de sus fonógrafos durante una visita, lo que convirtió el lugar en un punto curioso de encuentro entre ciencia e ingeniería. Es imposible que las arenas movedizas te succionen hacia abajo, porque simplemente no eres lo suficientemente denso para hundirte en ellas. Sin embargo, se licúan cuanto más las perturbas, por lo que, mientras no entres en pánico, solo te hundirás hasta la mitad de la longitud de tu cuerpo. Este fenómeno ocurre porque la mezcla de agua y arena pierde su firmeza al agitarse, reduciendo la fricción entre las partículas. Por eso, moverse lentamente y distribuir el peso ayuda a flotar mejor y facilita salir sin quedar atrapado. Durante la construcción del puente Golden Gate, se suspendió una red de seguridad debajo del piso del puente de extremo a extremo. La red salvó la vida de 19 hombres, quienes pasaron a ser conocidos como el Halfway to Hell Club. Esta medida fue innovadora para la época, en la década de 1930, y ayudó a reducir significativamente el número de muertes durante la obra, marcando un precedente en seguridad laboral en grandes construcciones. Durante la marcha en Washington en 1963, Martin Luther King Jr. improvisó la frase «Yo tengo un sueño» durante su famoso discurso, la cual no estaba en el guión original. Según relatos de testigos, la cantante Mahalia Jackson le animó desde el público a hablar sobre su sueño, lo que llevó a uno de los momentos más icónicos de la historia moderna. Bob Marley era visto como un hombre blanco en su Jamaica natal debido a que tenía un padre británico y sufrió racismo y discriminación mientras crecía. Su origen mestizo marcó su infancia en un entorno donde las divisiones sociales eran muy visibles, lo que influyó en su identidad y en los temas que abordó más adelante en su música. Con el tiempo, transformó esas experiencias en mensajes de unidad, resistencia y justicia, convirtiéndose en una figura influyente mucho más allá del reggae. Después de un terremoto de magnitud 8.0 que sacudió la Ciudad de México en 1985, un hospital se derrumbó. Sin embargo, 4 bebés recién nacidos sobrevivieron durante 7 días atrapados bajo los escombros. Se les conoce como los bebés milagro por sobrevivir sin alimento, agua ni contacto humano durante tanto tiempo. Las jirafas solo duermen 30 minutos al día. De hecho, hasta la década de 1950, se pensaba que no dormían en absoluto, siendo los mamíferos que menos duermen. Su descanso suele dividirse en siestas muy cortas a lo largo del día y la noche, lo que les permite mantenerse alerta frente a depredadores. En ocasiones pueden dormir de pie o acostarse brevemente, pero rara vez entran en fases profundas de sueño durante mucho tiempo. Un perro de raza Shiba Inu llamado Bodhi se hizo famoso por modelar ropa masculina en Instagram, llegando a generar ingresos cercanos a $180,000 al año gracias a colaboraciones con marcas. Su estilo cuidadosamente seleccionado y escenarios urbanos bien producidos lo convirtieron en un fenómeno dentro del marketing digital, mostrando cómo las mascotas pueden convertirse en influencers y atraer audiencias masivas, especialmente en el mundo de la moda y el estilo de vida. Leónidas Pimíroto de Esparta no era un hombre joven en la batalla de las Termópilas, como se describe en la película 300. En realidad, tenía más bien unos 60 años, lo que lo hace aún más impresionante. A pesar de su edad, lideró personalmente a sus tropas contra el Imperio Persa, convirtiéndose en un símbolo duradero de disciplina, valentía y sacrificio en la historia militar. En 2006, Edith Mausfield, de 84 años, rechazó una oferta de $1 millón de un desarrollador de centros comerciales para mudarse, por lo que el centro comercial se construyó alrededor de su casa. La película Up de Pixar se modeló basándose en su hogar. En el antiguo Egipto, cuando un gato fallecía, cada miembro de su hogar se afeitaba las cejas en señal de duelo. Los gatos eran considerados animales sagrados asociados con la diosa Bastet, por lo que su pérdida tenía un profundo significado espiritual. En muchos casos, los cuerpos eran momificados y enterrados en cementerios especiales, y dañar a uno, incluso accidentalmente, podía ser castigado con gran severidad por las leyes de la época. En un estudio realizado por el científico de datos Matt Daniels, todos los miembros del grupo Wu-Tang Clan se encuentran entre los 20 artistas con el vocabulario más extenso del mundo.
El análisis comparó miles de letras de canciones y midió la diversidad de palabras utilizadas en un número similar de versos. Este enfoque permitió destacar cómo ciertos artistas, especialmente en el hip hop, manejan un rango léxico amplio, influenciado por narrativas complejas, juegos de palabras y referencias culturales. En 2012, todo el pueblo de Sodeto en España ganó la lotería, excepto un hombre a quien los que vendían los boletos olvidaron preguntarle si quería uno. El premio correspondía a la Lotería de Navidad, uno de los sorteos más grandes del mundo, y la mayoría de los vecinos había comprado participaciones del mismo número. En 2013, un hogar para ancianos en California se declaró en quiebra, dejando a 16 residentes desamparados y sin lugar a dónde ir. La mayor parte del personal se marchó, pero Maurice Roland, un cocinero, y Miguel Álvarez, un conserje, se negaron a abandonar sus puestos y cuidaron de los residentes por su propia cuenta. Esos sí que son buenos samaritanos. Las medusas son 98% agua, por lo que cuando llegan a la orilla eventualmente simplemente se evaporan bajo el sol. Su estructura gelatinosa y la ausencia de partes duras hacen que se deshidraten rápidamente fuera del agua, perdiendo volumen hasta casi desaparecer. Sin embargo, en algunos casos pueden dejar restos visibles como una película pegajosa o pequeños residuos, especialmente si el clima es húmedo o la evaporación es más lenta. En 2012, un gato callejero se convirtió en el guía de un perro ciego llamado Terfel, usando sus patas para guiarlo suavemente por la casa. El gato, llamado Puditat, fue adoptado en un refugio y rápidamente desarrolló este comportamiento, ayudando al perro a orientarse y moverse con confianza. El antílope americano tiene una visión de 10 aumentos, lo que ha llevado a los científicos a creer que, en una noche despejada, pueden ver los anillos de Saturno. Este animal, conocido como berrendo, posee una de las vistas más agudas entre los mamíferos terrestres, lo que le permite detectar depredadores a varios kilómetros de distancia. Fanuc, una empresa de robótica japonesa, tiene una fábrica que puede funcionar sin supervisión durante 30 días seguidos. Los robots construyen otros robots a un ritmo de 50 por turno de 24 horas. Estas fábricas se llaman fábricas de luces apagadas porque no se necesita presencia humana. Un hombre llamado Derek Amato, de Denver, Colorado, se golpeó la cabeza en una piscina poco profunda y despertó con una condición conocida como síndrome del sabio musical adquirido. Simplemente se convirtió en un pianista increíble, a pesar de no haber aprendido nunca a tocar el piano. Hasta el año 2006, los cosmonautas rusos llevaban pistolas y machetes al espacio para defenderse de lobos y osos tras su regreso a la naturaleza siberiana. Este equipo formaba parte de los kits de supervivencia incluidos en las cápsulas, ya que los aterrizajes podían ocurrir en zonas remotas y difíciles. De hecho, desde la era soviética se diseñaron armas especiales como la TP-82, pensadas tanto para señalización como para protección en entornos salvajes. Las hormigas no pueden sufrir lesiones por el impacto contra el suelo, tras ser lanzadas desde cualquier altura, principalmente porque no tienen la masa suficiente. Además, su exoesqueleto les proporciona una estructura resistente y ligera, y la resistencia del aire actúa como un freno natural que reduce su velocidad de caída. Incluso desde alturas equivalentes a varios cientos de metros para un humano, llegan al suelo prácticamente ilesas y continúan su actividad normal sin dificultad. Investigaciones realizadas por la Universidad de Exeter concluyeron que cada tiburón individual tiene su propio carácter y personalidad distintivos. Algunos tiburones son tímidos mientras que otros son más sociables. Estos rasgos pueden influir en cómo exploran su entorno, reaccionan ante amenazas o interactúan con otros de su especie. Este tipo de hallazgos ha cambiado la forma en que los científicos entienden a los animales marinos, mostrando que su comportamiento es más complejo de lo que se pensaba. Se encontró una planta de tomate en una isla volcánica aislada de 40 años de antigüedad llamada Surtsey, frente a la costa de Islandia. Fue debido a un científico anterior que defecó y posteriormente una planta creció allí. El incidente ocurrió durante estudios sobre cómo la vida coloniza terrenos nuevos, ya que la isla está estrictamente protegida para observar procesos naturales sin intervención humana. Tras descubrir la planta, fue retirada rápidamente para mantener intacto el experimento científico. Dormir durante toda la noche solo se volvió común en los últimos 200 años. Antes de eso, las personas tenían un primer y segundo sueño, y a menudo trabajaban o leían durante una hora entre ambos periodos. Este patrón, conocido como sueño bifásico, está documentado en textos históricos de Europa, donde ese intervalo intermedio se utilizaba para actividades tranquilas como rezar, escribir o conversar. Con la llegada de la iluminación artificial y los cambios en los horarios laborales, este hábito fue desapareciendo gradualmente.
Hay un pueblo en Texas llamado Earth, y es el único lugar en la Tierra nombrado oficialmente Tierra. Fue fundado en la década de 1920, y su nombre surgió como parte de una estrategia para atraer atención y nuevos residentes. Hoy es una comunidad pequeña rodeada de campos agrícolas en el condado de Lamb, conocida por su producción de algodón y por tener uno de los nombres más curiosos y simbólicos del mapa. En la versión tradicional aborigen canadiense del lacrosse, los equipos consistían en 100 a 1000 hombres, y los campos tenían de 500 metros a 3 kilómetros de largo. Los juegos podían durar hasta 3 días seguidos. Este deporte, practicado por pueblos indígenas de América del Norte, no solo era una actividad recreativa, sino también un ritual con significado espiritual y social, utilizado en ocasiones para resolver conflictos o fortalecer la comunidad. Tu cuerpo se paraliza a sí mismo cuando duermes para evitar que representes tus sueños. Sin embargo, de hecho, es posible despertar estando todavía paralizado, lo cual se conoce como parálisis del sueño. Eso sí que da miedo. Durante este estado, algunas personas experimentan sensaciones muy vívidas, como presión en el pecho o la impresión de que hay alguien en la habitación, lo que puede resultar inquietante. Suele durar solo unos segundos o minutos y, aunque es inofensiva, puede reducirse manteniendo buenos hábitos de sueño y evitando el estrés. Los pétalos de un girasol son, en realidad, flores individuales de un solo pétalo. El girasol en sí es un racimo de cientos de flores pequeñas. Estas flores se dividen en dos tipos, las del centro, que producen semillas, y las exteriores, que cumplen una función más visual para atraer polinizadores. Este tipo de estructura se llama inflorescencia, y es característica de la familia de las asteráceas, a la que también pertenecen plantas como las margaritas. Las balas de los francotiradores viajan tan rápido que la rotación de la Tierra realmente moverá el objetivo, por lo que los tiradores tienen que ajustar su puntería en consecuencia. Este efecto se conoce como efecto Coriolis y solo se vuelve relevante en disparos de larga distancia, donde pequeños factores pueden marcar la diferencia. Además, los tiradores también consideran variables como la velocidad del viento, la altitud, la temperatura y la curvatura del proyectil para lograr mayor precisión. Uno de los primeros errores informáticos de la historia fue causado por un insecto real dentro de una computadora en 1947, cuando una polilla causó un cortocircuito en un equipo de la Marina de los Estados Unidos. El incidente ocurrió en una computadora Mark II en la Universidad de Harvard y fue documentado por el equipo que incluía a Grace Hopper, quienes incluso pegaron la polilla en el cuaderno de registro. Este evento popularizó el término bug para referirse a fallos técnicos en sistemas. Cuando tus ojos se mueven, tu cerebro bloquea deliberadamente tu visión, razón por la cual no puedes ver el movimiento de tus propios ojos en un espejo. Esto se llama enmascaramiento sacádico. Durante esos breves instantes, el cerebro suprime la información visual para evitar que percibas el mundo como borroso o inestable, ya que los ojos realizan movimientos rápidos llamados sacadas varias veces por segundo. Este mecanismo permite que tu percepción del entorno se mantenga fluida y continua. Cuando besas a alguien por primera vez, recibes un aumento del neurotransmisor dopamina, lo que te hace desear más. También se liberan endorfinas provocando oleadas de euforia. Además, intervienen otras sustancias como la oxitocina, asociada con el vínculo emocional, y la adrenalina, que acelera el ritmo cardíaco. Esta combinación química explica por qué ese momento puede sentirse tan intenso y memorable, influyendo tanto en la atracción como en la conexión entre dos personas. Durante el siglo XVIII, una de las formas de acceder al zoológico de la Torre de Londres era llevando un animal doméstico como parte del pago. Estos animales se utilizaban como alimento para los leones. En aquella época, las exhibiciones de animales exóticos funcionaban más como demostraciones de poder que como espacios de conservación, y las prácticas eran muy distintas a las actuales. Con el tiempo, estas costumbres fueron desapareciendo a medida que cambiaron las normas sobre bienestar animal y la función de los zoológicos. La tarjeta roja más rápida en la historia del fútbol se dio a los 3 segundos de iniciado el partido, cuando el jugador Lee Todd exclamó una grosería por lo fuerte que sonó el silbato inicial. El árbitro interpretó el comentario como lenguaje inapropiado y decidió expulsarlo de inmediato, lo que convirtió el momento en una de las anécdotas más curiosas del deporte. El color púrpura es conocido como un color real porque, en los tiempos en que solo se dependía de tintes naturales, el púrpura provenía de caracoles marinos. Era el tinte más difícil de extraer y producir, por lo que solo la realeza podía costearlo. De hecho, se requerían 12.000 caracoles para producir 1.4 gramos de tinte púrpura. Este pigmento, conocido como púrpura de Tiro, fue especialmente valorado en civilizaciones del Mediterráneo antiguo, y su uso llegó a estar restringido por leyes que lo reservaban únicamente para emperadores y figuras de alto rango. Además, su color no se desvanecía con el tiempo, lo que aumentaba aún más su prestigio.
Investigaciones realizadas en el Brooklyn College concluyeron que las mujeres son mejores discriminando colores, mientras que los hombres sobresalen en el rastreo de objetos que se mueven rápidamente. Se cree que esto es una adaptación evolutiva de nuestro pasado como cazadores y recolectores. Bob Ross hizo el placer de pintar completamente gratis y solo ganaba dinero a través de su tienda de artículos de arte. Su programa se emitió en la televisión pública, donde no recibía un salario tradicional, y utilizaba cada episodio como una forma de mostrar sus técnicas mientras promovía discretamente sus pinceles, pinturas y lienzos. Con el tiempo, este modelo le permitió construir una marca reconocida y generar ingresos principalmente a través de cursos, productos y licencias relacionadas con su estilo. Un estudio de biólogos de la Universidad del Norte de Florida concluyó que los delfines machos tienen una amistad de por vida, y se ayudan mutuamente a arrear hembras fértiles y evitar que otros machos se apareen con ellas. Estas alianzas, especialmente en delfines nariz de botella, pueden durar años e incluso décadas y requieren una coordinación compleja y reconocimiento individual. Este comportamiento social es uno de los más sofisticados entre los animales marinos y ha sido ampliamente estudiado por su nivel de cooperación. En 2015, un vuelo de British Airways tuvo que regresar poco después de despegar debido a un problema sanitario a bordo, que generó un olor muy fuerte en la cabina. La tripulación decidió volver como medida de precaución para garantizar la comodidad y seguridad de los pasajeros. En 1972, el rey de Marruecos, Hassan II, tomó la radio durante un intento de asesinato y les dijo a los pilotos rebeldes que disparaban contra su Boeing 727 que dejaran de disparar, que el tirano estaba muerto, lo que hizo que los asesinos abandonaran el intento. Cuando se les ofrece elegir entre agua normal y agua con una sustancia adictiva, las ratas que viven aisladas tienden a preferir la opción con la sustancia y a consumirla en exceso. En cambio, aquellas que viven en entornos más enriquecidos, con espacio, compañía y estímulos, muestran mucho menos interés por esa opción. Este experimento sugiere que el entorno y la interacción social pueden influir significativamente en los comportamientos relacionados con el consumo y el bienestar. Los bancos tienen terapeutas conocidos como psicólogos de la riqueza que ayudan a clientes súper ricos que son mentalmente incapaces de lidiar con su inmensa fortuna. Este tipo de profesionales suele trabajar con familias de alto patrimonio para abordar temas como el estrés financiero, la toma de decisiones, la herencia y los conflictos internos que puede generar el dinero. Cuando Steven Spielberg solicitó por primera vez ingresar a la Escuela de Artes Cinematográficas de la Universidad del Sur de California, fue rechazado 3 veces. Cuando se le otorgó el doctorado honorario de esa escuela, aceptó recibirlo solo si era firmado personalmente por el mismo oficial de admisiones que lo rechazó. Una perra callejera de un depósito de chatarra llamada Lilica caminaba hasta 13 kilómetros cada noche por las calles de San Carlos, Brasil, para recoger un paquete de comida. Al regresar a casa, comparte la comida con su familia: un perro, un gato, algunas gallinas y una mula. En 1915, un millonario llamado Cecil Chubb le compró a su esposa Stonehenge por aproximadamente $10,000. El detalle es que a ella no le gustó, así que en 1918 él se lo entregó a Gran Bretaña. Hoy está valorado en unos $51 millones. Durante 8 años consecutivos, una perra galgo llamada Jasmine, que sobrevivió en un refugio, fue la madre sustituta de más de 50 animales rescatados, incluyendo cachorros, zorros, 4 crías de tejón, 15 pollitos, 8 conejillos de indias, 15 conejos, un ciervo y un ganso. Theophilus Van Kannel inventó las puertas giratorias en 1881 porque odiaba la caballerosidad, especialmente la idea de tener que abrirle la puerta a las mujeres. Más allá de esa anécdota, su invento también ofrecía ventajas prácticas, como mantener la temperatura interior de los edificios y permitir un flujo constante de personas sin necesidad de detenerse, lo que hizo que se popularizara rápidamente en hoteles, oficinas y grandes edificios públicos. Un pino plantado en 2004 en un parque de Los Ángeles en memoria del ex-Beatle George Harrison, murió tras ser infestado por escarabajos. El árbol se encontraba en el área de Griffith Park y fue retirado cerca de una década después debido al daño irreversible causado por estos insectos. Posteriormente se plantó un nuevo árbol en el mismo sitio como homenaje continuo, manteniendo el tributo en uno de los parques urbanos más grandes de Estados Unidos. En 2015, una gata callejera en Rusia conocida como Masha mantuvo caliente a un bebé abandonado de 2 meses durante temperaturas gélidas durante la noche. Según los reportes, la gata se acurrucó junto al bebé para darle calor y maulló hasta llamar la atención de los vecinos, lo que permitió que el niño fuera rescatado a tiempo.
Los miembros de la banda Good Charlotte solían protestar intensamente contra el trato de KFC hacia los pollos. Luego, en 2012 y 2013, aparecieron en una serie de comerciales de KFC en Australia, e incluso intentaron establecer un nuevo récord mundial de comer KFC en el programa Australia's Got Talent. Blair Macmillan, de Guelph, Ontario, Canadá, estaba preocupado porque su familia se estaba volviendo demasiado dependiente de la tecnología, así que pasaron todo el año 2013 viviendo como si fuera 1986, con teléfono de disco y televisión de tubos. Si una mujer llega a ser presidenta de Estados Unidos por primera vez, su esposo será llamado el primer caballero. Aunque el título no está definido por ley, se utiliza de forma tradicional para referirse a la pareja del jefe de Estado. En otros países donde ya ha habido presidentas, este término se ha usado con frecuencia, manteniendo el equivalente masculino del conocido primera dama. Por ley, a ningún oficial de Estados Unidos se le permite superar en rango a George Washington, quien fue promovido póstumamente a ser el único general de 6 estrellas de la historia en 1976. Este nombramiento, conocido como General de los Ejércitos, se realizó durante el bicentenario del país para asegurar simbólicamente que siempre ocupara el rango militar más alto. Pablo Escobar se ofreció a pagar la deuda externa de Colombia de $20,000 millones para evitar la extradición a los Estados Unidos. Durante los años 80, en pleno auge de su poder, intentó negociar con el gobierno colombiano buscando garantías para no ser enviado al extranjero, lo que reflejaba tanto su enorme riqueza como su influencia en ese momento. Estas propuestas formaron parte de un contexto de gran violencia y presión política en el país. Durante la década de 1990, hubo un hombre sin hogar en Nueva York llamado Gungara Mahase, que siempre se hacía enviar a prisión a propósito para recibir 3 comidas al día y una cama limpia. La risa de una hiena, que los zoólogos llaman risitas, puede escucharse hasta a 13 kilómetros de distancia. Este sonido cumple funciones sociales clave, como alertar a otros miembros del clan sobre alimento o peligro, e incluso indicar su posición en la jerarquía. Las hienas manchadas viven en grupos organizados que pueden superar varias decenas de individuos, y sus vocalizaciones ayudan a coordinarse en territorios amplios, especialmente durante la noche, cuando son más activas. El tiburón boquiancho, descubierto por primera vez en 1976, es una especie de tiburón tan rara que solo 60 de ellos han sido capturados o identificados oficialmente. Habita en aguas profundas y se alimenta filtrando plancton, algo poco común entre los tiburones. Debido a su comportamiento esquivo y su hábitat remoto, sigue siendo una de las especies menos estudiadas, y cada nuevo avistamiento aporta información valiosa sobre su biología y distribución. En el pueblo de Laguna, Brasil, una manada de delfines nariz de botella ha pescado de forma cooperativa con los pescadores desde 1846. Los delfines dirigen a los peces hacia la orilla y les hacen señales a los pescadores para que lancen sus redes todos los días. Esta práctica, documentada por generaciones, muestra una relación única donde ambos se benefician. Los humanos obtienen mejores capturas y los delfines aprovechan los peces desorientados, convirtiéndose en uno de los ejemplos más conocidos de cooperación entre especies en estado salvaje. Después del desastre nuclear de Fukushima, en 2011, más de 200 jubilados japoneses, todos mayores de 60 años, se ofrecieron como voluntarios para enfrentar la crisis nuclear. Argumentaban que, debido a su edad, el riesgo de exposición a la radiación tendría un impacto menor a largo plazo en comparación con trabajadores más jóvenes. Este gesto fue ampliamente reconocido como un acto de responsabilidad y sacrificio en medio de una de las mayores emergencias nucleares de la historia reciente. En 2008, a Apple le tomó un año vender 10 millones de iPhones. Este ritmo de crecimiento fue notable para un producto completamente nuevo en el mercado, especialmente considerando que el primer modelo había sido lanzado apenas un año antes. A partir de ahí, las ventas se aceleraron rápidamente, convirtiendo al iPhone en uno de los dispositivos más exitosos de la historia y en un pilar fundamental del negocio de la compañía. En 2015, se colocó una cabra en el recinto de un tigre siberiano en el Safari Park del lejano oriente en Rusia, y se suponía que se convertiría en la comida del tigre, excepto que el tigre y la cabra se hicieron amigos. El tigre, llamado Amur, y la cabra, conocida como Timur, convivieron durante semanas, atrayendo la atención internacional. Incluso compartían el mismo espacio sin mostrar agresividad, aunque finalmente tuvieron que ser separados cuando el comportamiento natural del tigre empezó a reaparecer. Julien Barrett, de 20 años y originario de Francia, pasó 6 meses buscando a la persona que mató a su personaje en línea en una pelea virtual con cuchillos durante un juego de Counter-Strike.
Finalmente encontró al culpable viviendo a solo unos kilómetros de distancia. La situación escaló fuera del juego y terminó en un incidente real que dejó a una persona herida. Esta es una motocicleta que fue construida a partir de un viejo tractor. La máquina del tiempo de Volver al Futuro iba a ser originalmente un refrigerador, pero los creadores temieron que los niños se encerraran en sus neveras tratando de imitar la escena. Por esa razón, el concepto se cambió al icónico DeLorean, que además aportaba un estilo más llamativo y futurista. Esta decisión terminó siendo clave para la identidad visual de la película y uno de los elementos más recordados de la saga. Un niño de 6 años con una enfermedad terminal llamado Levi Mayhew recibió una oferta de regalo de la fundación Make-A-Wish. En lugar de usarlo para sí mismo, deseó un viaje a Disneylandia para la niña que le escribía cartas de aliento. Ella fue a Florida llevando una foto recortada de él en todas las atracciones que pudo. Si toda la población mundial actual, que supera los 8.000 millones de personas, se reuniera en el Gran Cañón, no estaría ni cerca de llenarlo. Incluso concentrando a toda la humanidad en un solo punto, seguiría habiendo un espacio inmenso disponible. Cuando los trabajadores de Fiat descubrieron que un auto de Google Street View estaba mapeando Södertälje, Suecia, enviaron un Fiat para seguirlo durante 45 minutos y hacer que fuera capturado en Street View frente a la sede de Volkswagen. Irónicamente, Buscando a Nemo, una película sobre la angustia de un pez payaso capturado, provocó que la demanda de estos para acuarios domésticos se triplicara. Esa demanda fue satisfecha mediante la recolección a gran escala de peces tropicales de la naturaleza, lo que devastó las poblaciones de peces payaso. En los años posteriores, organizaciones ambientales impulsaron campañas para promover la cría en cautiverio como alternativa, ya que ésta reduce el impacto en los arrecifes y ayuda a conservar el equilibrio de los ecosistemas marinos, donde estos peces cumplen un papel importante. El Lockheed SR-71 Blackbird fue el avión tripulado que respira aire más rápido del mundo, y durante su servicio evitó con éxito miles de misiles disparados en su contra, sin que ninguno lograra derribarlo. Investigaciones realizadas en la Universidad de Varsovia concluyeron que la persona promedio es capaz de rastrear con precisión de 3 a 4 objetos en movimiento en cualquier momento dado. Sin embargo, un ávido jugador de videojuegos de acción puede rastrear de 6 a 7. Este fenómeno se relaciona con la atención visual y la capacidad del cerebro para procesar múltiples estímulos a la vez, habilidades que pueden entrenarse con práctica constante en entornos dinámicos y de alta velocidad. En 2009, un hombre llamado Alexei Roskov, de Rusia, bebió 3 botellas de vodka y luego saltó por una ventana de un 5º piso, volvió a subir y saltó de nuevo debido a los regaños de su esposa y sobrevivió. La renombrada actriz de cine de las décadas de 1930 y 50, Hedy Lamarr, también era matemática. Fue la inventora del espectro ensanchado por salto de frecuencia, una tecnología que todavía se utiliza hoy en día para el Bluetooth y el Wi-Fi. El asesino en serie Rodney Alcala actuó como su propio abogado en su juicio en 2010. Durante 5 horas se interrogó a sí mismo en el estrado, haciendo preguntas dirigidas al señor Alcala con una voz profunda y respondiéndolas con su voz normal. En 2013, un niño de 10 años llamado Griffin Sanders salvó la vida de su bisabuela en un vehículo a alta velocidad después de que ella perdiera el conocimiento. Él tomó el volante y condujo, habilidad que aprendió jugando Mario Kart. El 16 de diciembre de 2002, durante el primer juego de Yao Ming en la NBA, el Miami Heat promocionó el juego repartiendo 8,000 galletas de la fortuna. Él no se ofendió porque nunca había visto una galleta de la fortuna en China y asumió que era un invento estadounidense. Investigaciones realizadas en la Universidad de Chicago descubrieron que las ratas que fueron entrenadas para presionar una palanca por comida dejaron de hacerlo una vez que se dieron cuenta de que esto también causaba que otra rata recibiera una descarga eléctrica. Adnan y Santa Clark, una pareja casada de Zenica, Bosnia, comenzaron a engañarse mutuamente en salas de chat en línea. Cuando finalmente decidieron reunirse con la persona con la que cada uno estaba siendo infiel, rápidamente se dieron cuenta de que se habían estado engañando el uno al otro y poco después solicitaron el divorcio. El veneno de escorpión es el líquido más caro de la Tierra, con un costo de $39 millones por galón. Este valor se debe a lo difícil que es extraerlo, ya que cada escorpión produce cantidades mínimas y el proceso requiere equipo especializado. Además, sus componentes se utilizan en investigaciones médicas, especialmente en estudios sobre cáncer y enfermedades neurológicas, lo que incrementa aún más su demanda en laboratorios científicos. Se estima que, a principios de la década de 2010, el tráfico de drogas en México generaba alrededor de $29,000 millones en ingresos,
una cifra comparable a la de grandes empresas tecnológicas de ese momento. Hubo un movimiento real de superhéroes en Seattle liderado por un luchador de artes marciales mixtas que se hacía llamar Phoenix Jones, y tuvieron bastante éxito. Detuvieron múltiples asaltos y robos hasta 2014. Sir Ian McKellen lloró durante la filmación de El Hobbit porque tuvo que filmar solo con una pantalla verde en lugar de hacerlo con los otros actores. Se le citó diciendo, «No es por esto que me convertí en actor». En 2010, una tienda de IKEA ubicada en Wembley, Inglaterra, liberó a 100 gatos dentro del establecimiento solo para ver qué sucedía. El experimento fue parte de una campaña publicitaria que buscaba mostrar cómo los gatos interactuarían con los muebles del lugar. Apple obtuvo la idea de una interfaz de escritorio de Xerox. A finales de los años 70, ingenieros de Apple visitaron los laboratorios de Xerox PARC, donde vieron por primera vez una interfaz gráfica con ventanas, iconos y uso de ratón. Inspirados por ese concepto, desarrollaron sistemas como el Lisa y posteriormente el Macintosh, que ayudaron a popularizar este tipo de interacción y sentaron las bases de las computadoras personales modernas. Los astronautas del Apolo 11 fueron a la Luna sin seguro de vida debido a que no podían costear las tarifas. En su lugar, firmaron cientos de autógrafos y se los dieron a sus familiares para que los vendieran si ellos morían. Durante mediados del siglo XX, algunas universidades prestigiosas en Estados Unidos realizaron estudios poco convencionales con estudiantes de primer año, en un intento de vincular atributos físicos con la inteligencia. Cada residente de Alaska recibe un cheque anual por regalías petroleras, un pago que representa su parte de los ingresos del petróleo de Alaska. En 2008, el pago alcanzó un máximo de $2.069 u $8.276 para una familia de 4. Se descubrió que el 70% de los atletas de élite de Estados Unidos tienen una variante genética clave en el corazón conocida como ACTN3, que los convierte en grandes velocistas. De hecho, el 75% de todos los jamaicanos tienen este gen. Existe toda una industria para ayudar a los estudiantes a hacer trampa para obtener sus títulos, haciendo que sus trabajos sean escritos por graduados y profesores desempleados. Es brillante porque los estudiantes no pueden ser atrapados por plagio, ya que los trabajos son totalmente nuevos. Las abejas sin aguijón de Centroamérica han sido cultivadas por los mayas durante miles de años y han sido consideradas como mascotas, con sus colmenas colgadas dentro y alrededor del hogar. Se ha registrado que algunas colmenas duran más de 80 años, siendo transmitidas de generación en generación. El monte Everest, en realidad, se encogió 1 pulgada en 2015 debido al terremoto en Nepal. Este evento provocó desplazamientos en la corteza terrestre que llevaron a nuevas mediciones del pico. Años después, estudios conjuntos confirmaron ligeras variaciones en su altura, lo que demuestra que incluso las montañas más grandes pueden cambiar con el tiempo debido a la actividad tectónica. Hay una ciudad en Turquía llamada Batman, ubicada en la provincia de Batman, cerca del río Batman. Los gatos Van del este de Turquía, que son una raza de origen natural, tienen todos pelaje blanco, ojos de distinto color y les encanta nadar. Son como gatos mutantes. Encuestas recientes indicaron que el 35% de los trabajadores en Estados Unidos renunciaría voluntariamente a un aumento salarial sustancial, a cambio de ver a su supervisor directo despedido. En 2015, Oscar Santillán, un artista de Ecuador, removió 1 pulgada de la cima de la montaña más alta de Inglaterra, Scafell Pike. En respuesta, los británicos exigieron que esa pulgada les fuera devuelta y lo acusaron de vandalismo. El hijo de Joseph Stalin, Yakov, fue capturado por los nazis en 1941, pero murió en cautiverio porque Stalin se negó a intercambiar a un mariscal por un teniente. En la India no es poco común disfrutar de la marihuana en forma de malteada. De hecho, hay evidencia de su consumo de esta manera que se remonta a algún momento entre los años 500 y 15 a.C. Alice Peck, una mujer de 35 años, intentó usar un billete falso de $1 millón para comprar mercancía por un valor de $1,675 en un Walmart en Atlanta, esperando recibir el resto en cambio. Madeleine Shoto es una mujer de 101 años que todavía enseña matemáticas en la misma escuela primaria en Brooklyn, de la que se graduó en 1928. El presentador de Ring, Michael Buffer, ha ganado más de $400 millones al licenciar el uso de su frase característica registrada, «Preparémonos para...». En 1981, un intérprete japonés tradujo un chiste de Jimmy Carter diciendo, «El presidente contó una historia graciosa, todos deben reír», y la multitud estalló en risas. Desde el inicio de la historia registrada, el mundo solo ha estado en paz durante un total de 268 años, lo que representa solo el 8% del tiempo.
Investigaciones del University College London concluyeron que los adolescentes son científicamente menos empáticos que los adultos, debido al desarrollo continuo de sus cerebros. Es menos probable que los adolescentes utilicen el área neural asociada con la culpa y la empatía cuando toman decisiones. Las fuerzas especiales rusas utilizan un cuchillo que dispara una bala por la parte inferior de la empuñadura. La forma segura de dispararlo implica sostener la hoja para absorber el retroceso. Yo no haría eso. UPS fue fundada en 1907 por dos jóvenes de 18 y 19 años con una sola bicicleta y $100 que le pidieron prestados a un amigo. Comenzaron entregando paquetes y mensajes en Seattle, operando desde un pequeño sótano, y poco a poco fueron ampliando su servicio a medida que crecía la demanda. Con el tiempo, esa idea inicial se transformó en una de las mayores empresas de logística del mundo, conocida por su eficiencia y alcance global. Según el psicólogo Adrian Fernham, el perfeccionismo puede ser una maldición que a menudo conduce a la depresión. La razón de esto es que los perfeccionistas suelen tener una visión poco realista sobre el fracaso y son excesivamente críticos consigo mismos, lo que resulta en un impacto muy negativo en su vida diaria. La palabra mejor en el término padrino de boda se refiere históricamente a su habilidad con la espada. Esto se debe a que podría haber sido necesario si la novia intentaba huir o si su familia intentaba detener la boda. Rayuela, escrita por Julio Cortázar y publicada en 1966, es un libro que se puede leer en diferentes órdenes, sin importar qué capítulo elijas primero o último. Durante el asedio a la embajada de Irán en Londres, Inglaterra, allá por 1980, cuando se les dio la opción de quién del grupo de rehenes sería liberado, eligieron a Ali Gohil Zanzafar, cuyos fuertes ronquidos los mantenían despiertos. Así que, si alguna vez te capturan como rehén, solo ronca muy fuerte y serás libre. Un oficial alemán le preguntó una vez a Picasso si él había hecho eso cuando vio una foto de la pintura Guernica, sobre el bombardeo alemán al pueblo español. Picasso respondió simplemente que no, que ellos lo habían hecho. Según el soldado estadounidense Sean O'Shea, quien custodió a Saddam Hussein después de ser capturado en el año 2003, la única vez que Saddam se vio derrotado en prisión fue cuando le trajeron el cereal equivocado. En 2015, el expresidente Barack Obama agradeció personalmente a Japón por el karate, el karaoke, el manga, el anime y, por supuesto, los emojis. En 2013, una gata llamada Cookie desapareció mientras estaba de vacaciones con su dueño en Grasse, en el sur de Francia. 18 meses después, Cookie regresó sucia y demacrada, habiendo recorrido un viaje de 1.127 kilómetros hasta su hogar. El 16 de junio de 2014, Jeremiah Heaton, de Virginia, reclamó el único área habitable no reclamada en la Tierra, Bir Tawil, como su reino para que su hija de 7 años pudiera ser una princesa real. En 1910, cuando se le preguntó cuánto tiempo de vacaciones debería tomar un trabajador anualmente, el presidente William Howard Taft recomendó 3 meses. Su propuesta formaba parte de una visión sobre el bienestar laboral en la que consideraba que el descanso adecuado mejoraba la productividad y la salud. Aunque nunca se convirtió en una política oficial, la idea destaca por lo avanzada que resultaba para su época. El cliente promedio de comida rápida come alrededor de 12 vellos púbicos al año. De nada por ese dato. Tesla se hizo conocida durante años por no depender de la publicidad tradicional y enfocarse en el desarrollo de sus vehículos y en la difusión orgánica de su marca. Sin embargo, en años recientes la compañía ha comenzado a invertir en publicidad y marketing de forma más directa. Sir Richard Branson perdió una vez una apuesta con el director ejecutivo de AirAsia, Tony Fernández, sobre el ganador del Gran Premio de Abu Dhabi de 2010. Tuvo que trabajar como azafata de vuelo en la aerolínea de Tony. Sadie Rennie Johnson, de Oregón, inició un incendio forestal en 2013 para darles algo de trabajo a sus aburridos amigos bomberos, excepto que se extendió por 206 kilómetros cuadrados y costó casi $8 millones controlarlo en 2 meses. Félix Caprono, un abogado en Kenia, intentó ofrecer al presidente Barack Obama y a la primera dama, Michelle Obama, 50 vacas, 70 ovejas y 30 cabras por la mano de su hija Malia en matrimonio. En 2014, un hombre gastó más de $40,000 comprando todas las entradas de 2 salas de cine IMAX en Pekín porque su exnovia lo había dejado 7 años antes por no poder pagar las entradas al cine.
Un estudio realizado a finales del siglo XX analizó a cientos de personas que fueron detenidas a tiempo mientras atravesaban una crisis en el puente Golden Gate. Con el paso de los años, la gran mayoría continuó con su vida o falleció por causas naturales. Este tipo de investigaciones sugiere que, en muchos casos, estos impulsos están ligados a momentos críticos y pueden cambiar con apoyo y con el tiempo. Estudios han demostrado que cuando una mujer envía mensajes de texto con frecuencia a su pareja en una relación, ambos son más felices. Sin embargo, cuando un hombre envía la mayoría de los mensajes, ambos miembros se sienten menos felices y la mujer suele considerar terminar la relación. La cienciología no es legalmente considerada una religión en absoluto en muchos países. De hecho, Suiza la identifica como una empresa comercial, Francia y Chile como una secta, y Noruega como una organización sin fines de lucro. En 1914, un soldado británico de la Primera Guerra Mundial lanzó una botella de cerveza con una carta para su esposa al Canal de la Mancha, la cual fue descubierta en 1999 por un pescador. En 2005, hubo 71 testigos potenciales de un asesinato en un bar de Belfast, que afirmaron estar en el baño durante el ataque. Los baños de 4 por 3 metros fueron apodados como la TARDIS. Google ha descubierto que los promedios de calificaciones y las puntuaciones de las pruebas no valen nada como criterio de contratación. Tienen equipos donde el 14% de sus empleados ni siquiera han ido a la universidad. Abraham Lincoln afirmó una vez: "Las mujeres son las únicas cosas que no pueden lastimarme y a las que temo". Existe un juego móvil titulado Run Forest Run, inspirado en la película de 1994, donde recorres literalmente toda la historia de su vida. En una transacción del mundo real que involucró Bitcoin, un hombre llamado Laszlo, un programador de computadoras, pagó 10,000 bitcoins por 2 pizzas grandes de Papa John's. Para 2026, esa cantidad equivale aproximadamente a entre 500 millones y 1,000 millones de dólares, dependiendo del precio del mercado. Al multimillonario Elon Musk no le gustaba la escuela a la que asistían sus hijos, así que conceptualizó y construyó la suya propia llamada Ad Astra, que significa hacia las estrellas. Si ganas más de $27,665 al año, eres parte del 4% más rico del planeta. En 2014, los préstamos estudiantiles alcanzaron un récord de $1.2 billones en Estados Unidos, el mismo tamaño que toda la economía de Corea del Sur. A la edad de solo 5 años, Ian Khurshid tomó y aprobó el examen de técnico de TI de Microsoft, convirtiéndose en el especialista en computación más joven del mundo. Una investigación de la Universidad de Viena concluyó que cuanto más viejo es un padre al tener un hijo, menos atractivo será el niño físicamente. Un estudio psicológico de 10 años realizado en Alemania encontró que los hombres que besan a sus esposas antes de ir al trabajo viven en promedio 5 años más y ganan entre un 20 y 30% más dinero. Un tipo llamado Seth Putnam escribió una canción sobre lo estúpido que era estar en coma, y poco después él mismo entró en coma. Después de despertar, cuando le preguntaron cómo se sentía estar en coma, dijo que estar en coma fue tan estúpido como escribió que era. En el antiguo Egipto, las personas de baja estatura eran vistas como personas con dones celestiales. Eran tratados como dioses y se les otorgaban las posiciones sociales más altas. Un hombre rico llamado Howard Lutnick donó más de $65 millones a la Universidad Haverford porque, cuando estudiaba allí, perdió a sus padres por el cáncer y la institución le permitió estudiar gratis los 4 años. Un niño huérfano de Ruanda llamado Justice Uwaisu vivía en un basurero hasta que trabajadores de la Cruz Roja lo ayudaron. Hoy tiene 23 años y asiste a Harvard con una beca completa. Liam Neeson trabajó como maestro de escuela durante 2 años, pero fue despedido por golpear a un estudiante de 15 años en la cara cuando el joven sacó un cuchillo en clase. Carrie Fisher no usó ropa interior en la Guerra de las Galaxias porque George Lucas la convenció de que no existía la ropa interior en el espacio exterior. Durante la Primera Guerra Mundial, los soldados aliados disparaban miles de rondas al azar sobre las trincheras alemanas para hervir el agua de enfriamiento de sus ametralladoras y así poder prepararte. En 1955, los cigarrillos se vendían en máquinas expendedoras que solo aceptaban monedas de 25 centavos, pero el paquete solo costaba 23 centavos. En lugar de subir el precio, los fabricantes incluían 2 centavos dentro de cada cajetilla. Hay un restaurante coreano en la ciudad de Zhengzhou, China, conocido como Isla Jeju, donde se permite a la gente cenar sin cargo si resultan estar entre los 5 clientes más bellos del día. Investigaciones realizadas por psicólogos de la Universidad de Brunel determinaron que aquellos que usan Facebook para presumir de dietas, ejercicio y logros son típicamente narcisistas.
En 2015, Daniela Pérez, una mujer en silla de ruedas que no tenía pies, ganó una caminadora y un sauna portátil en el programa El precio es correcto. Las tasas de homicidios eran tan altas durante las décadas de 1970 y 1980 en Miami, Florida, que la oficina del examinador médico del condado de Dade tuvo que alquilar un remolque refrigerado de Burger King para manejar el exceso de cuerpos. El gobierno chino lleva a sus funcionarios y a los miembros de sus familias a recorridos por las prisiones para darles una introducción a lo que les espera si se involucran en la corrupción. Existe un cuchillo de forma especial para limpiar por completo los frascos de Nutella. Gracias a la impresión 3D, ahora es posible que las madres ciegas tengan una ecografía tridimensional impresa para poder sentir la imagen de su hijo antes de que nazca. Aquí termina nuestro recorrido por estas fascinantes curiosidades. Si te ha gustado el video, no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos. También suscríbete para no perderte más contenido interesante. Déjanos en los comentarios cuál curiosidad te sorprendió más. Hasta la próxima.